Mi novia atea sabotea el funeral de mi madre. Resumen. Perdí a mi mamá después de que finalmente nos reconciliamos. Mi novia ha sido increíblemente insensible, incluso intentó impedir que asistiera al funeral de mi mamá con mi hija. Quiero encontrar la manera de seguir adelante. Mi mamá murió hace un par de días después de una larga lucha contra el cáncer de ovario. Estoy devastado, y lo que más me duele es que mi novia, con quien llevo más de 3 años y medio, no solo no me está ayudando, sino que está haciendo todo más difícil. Ella insiste en que no tiene sentido hacer un funeral porque, según sus palabras, esas cosas son solo rituales inútiles. Como es atea, prefiere que simplemente cremen a mi mamá sin ningún tipo de ceremonia, pero no entiende lo importante que esto es para mí. Además, se niega a dejarme llevar a mi hija al funeral de su abuela y, por supuesto, tampoco quiere venir para apoyarme en este momento tan difícil. Mi mamá y yo no estábamos en buenos términos antes de su muerte, y eso fue en gran parte por culpa de mi novia, Tania. Ella y mi mamá nunca se llevaron bien porque Tania es atea y mi mamá era profundamente religiosa. Desde el principio, siempre hubo fricciones entre ellas. Las cosas se pusieron aún peor cuando nació nuestra hija. Mi mamá insistía en que la bautizáramos en la iglesia, algo que yo también quería hacer porque sabía lo importante que era para mi mamá. Pero Tania se opuso rotundamente. Dijo que bautizarla sería una forma de adoctrinarla y que lo correcto era dejar que nuestra hija eligiera cuando fuera mayor. Aunque tenía mis dudas, al final me convenció y estuve de acuerdo con ella. Mi mamá no se lo tomó nada bien, y después de muchas discusiones enojadas y dolorosas, decidió cortar el contacto conmigo. A Tania le encantaba actuar como si mi mamá la hubiera tratado mal debido a que ella es atea y hasta cierto punto puede ser cierto. Pero Tania masificó todo haciendo comentarios como si hubiera sido víctima de algún tipo de supercrítica. Tania reaccionaba mal, poniéndose a la defensiva y usando eso como excusa para despreciar aún más las creencias de mi mamá. Desde entonces, parecía usar ese momento como justificación para su actitud hacia ella. No tener a mi mamá conmigo durante ese tiempo fue increíblemente duro, especialmente durante el embarazo de Tania y el nacimiento de nuestra hija. Me hizo mucha falta su apoyo, pero Tania insistió en que era mejor así. Decía que mi mamá era manipuladora y que no quería que estuviera tan cerca porque solo iba a causar problemas. A esto debo agregar que tuve muchos problemas anteriores con mi madre. Debido a que ella siempre tenía críticas para temas de mi relación, eran temas muy personales y es por eso mismo que decidí mudarme de la casa de ella, lo cual no lo tomó bien y potenció rencilla entre ellas. Pero así podía tener mi vida de pareja con mayor espacio. En ese momento, acepté lo de no bautizarla y otras cosas porque simplemente me convenció y pensé que en un futuro veríamos eso. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cometí un gran error. Me enteré de que mi mamá estaba enferma de cáncer de ovario hace un mes, ella me llamó a mi número para pedirme que habláramos. Fue un momento que me dejó completamente en shock. Todo el resentimiento, las discusiones y la distancia que había entre nosotros ya no tenían importancia. Sabía que no podía perder la oportunidad de estar con ella. Hice todo lo posible por aprovechar el tiempo que nos quedaba juntos. Llevé a mi hija para que conociera a su abuela y traté de construir recuerdos que serían a ser valiosos. A pesar de todo lo que habíamos pasado, me alegra poder decir que logramos reconciliarnos y que mi mamá y yo hicimos las paces antes de que falleciera. No quiero faltar el respeto a mi novia, pero ha sido un puñetero dolor de cabeza desde que nos enteramos de que mi madre estaba enferma. Dijo se lo merecía, pero rápidamente se echó atrás cuando vio lo enojado que me había hecho. Se negó a ir conmigo a visitar o ayudar a cuidar a mi mamá. Ni siquiera quería escucharme hablar de lo feliz que estaba de volver a conectarme con mi mamá. Me decía que el tiempo que vivimos en su casa, ella siempre tuvo que soportar ser la pareja de su hijo y que sentía que para mi mamá ella nunca iba a estar a la altura, diciéndome que se sentía criticada en todo. Quería recordarme que mi mamá también me lastimó y que no debía tener contacto con ella y que ella no merecía que le hablara. Le dije que mi mamá no es perfecta, pero mi mamá también me crió sola y que fue mi roca durante muchos años y que debería respetar eso. No dijo nada más allá de decirme que no valía la pena hablar con ella. Ahora estamos planeando el funeral. Le pedí a Tania que me acompañara y se negó al instante. Dijo que odiaba a mi madre, que era un estorbo para nuestra familia, y mucho menos que iba a ir a la iglesia, que era grosero e insensible de mi parte preguntar. Cuando le dije que llevaría a mi hija, de una mala manera me contestó que bajo ninguna circunstancia lo permitiría. He pasado por una montaña rusa emocional esta última semana. Perdí a mi mamá después de que finalmente logramos reconciliarnos, y eso ya es suficientemente difícil de afrontar. Pero Tania no ha hecho más que empeorar las cosas. Ha sido increíblemente insensible. Ni siquiera considera venir conmigo para apoyarme en un momento tan importante. Mi hija es lo único que me reconforta en este momento, y quiero que esté conmigo. ¿Es eso tan irrazonable? Parece que cuanto más intento razonar con Tania, más firme se pone en sus decisiones, como si esto fuera una pelea que necesita ganar. Ya no puedo más. Su actitud hacia todo esto me está rompiendo el corazón, además de todo el dolor que siento por la muerte de mi madre. Luego de un par de horas de pensarlo, he decidido que me llevaré a mi hija al funeral, sin importar lo que Tania diga o haga.
A menos que intente detenerme físicamente, lo cual sería ridículo, no pienso ceder. Y si lo intenta, buena suerte con eso. Es mi mamá, es el funeral de su abuela, y no voy a permitir que nadie me impida despedirme de ella como se debe. Gracias a todos los que me enviaron sus condolencias por mi mamá. Estos últimos días han sido muy duros, pero estoy aguantando lo mejor que puedo. Intenté ser razonable con Tania respecto a cómo manejar las cosas. Incluso le sugerí una opción que alguien me recomendó, que no entrara a la iglesia, pero que esperara afuera o cerca del lugar con nuestra hija mientras se llevaba a cabo. Después, podría pasar un rato con mi familia una vez que terminara. Pero, como siempre, lo rechazó de inmediato. Su argumento fue que ir ahí era como rendirle tributo a alguien que nunca le cayó bien, lo que consideró una violación de sus creencias, y que pedirle que la esperara a la puerta de la iglesia era inconcebible e injusto para nuestra hija. Además, agregó que organizar un funeral completo era demasiado para cualquier persona y que la cremación era más práctica. Según ella, la cremación no solo es más eficiente, sino que al menos las cenizas sirven de abono, como si eso fuera lo único importante. Todo este comportamiento insensible solo hace que las cosas sean mucho más difíciles para mí. Honestamente, me dejó sin palabras y no pude contener las lágrimas. Le dije a Tania que ya había tenido suficiente. Este fue el colmo, la guinda de un pastel que llevaba demasiado tiempo acumulándose. Le dejé claro que, a partir de esta semana, quería que nuestra cuenta bancaria estuviera separada. Ella había insistido en unir nuestras cuentas para asegurarse de que dividiéramos todo en partes iguales, aunque yo ganara más, algo que ya me incomodaba. También le dije que después del funeral me quedaría con mi hermano mientras decidía qué hacer, si romper por completo o intentar una terapia de pareja. Le dejé la decisión en sus manos. Su reacción fue predecible. Dijo que la terapia era para locos. Y que no había manera de que nos separáramos porque, según ella, mis amenazas eran vacías. Además, afirmó que no iba a dejarme quitarle su dinero, como si estuviera planeando algo en su contra. Se puso extremadamente ruidosa y agresiva, gritando en mi cara mientras trataba de intimidarme. Opté por quedarme en silencio, dejando que hiciera su berrinche, y parece que tomó mi falta de respuesta como un acuerdo tácito. En ese tiempo cambió mucho conmigo, no llegaba al punto de golpear paredes, pero Tania comenzó a discutir por todo y golpear cosas como los armarios, la mesa o las puertas. O incluso hacía ruido con las sillas de forma intencionada. No era algo extremadamente violento, pero definitivamente era raro e incómodo. Parecía su manera de liberar frustración sin decirlo directamente. Llevé a mi hija conmigo a visitar a mi mamá sin problemas. Tania y yo apenas hablamos ese día, y honestamente, eso estuvo bien para mí. Pero todo se salió de control al día siguiente. Cuando me levanté por la mañana para arreglarme y preparar a mi hija para el funeral, descubrí que Tania había tenido el descaro de estacionar su auto directamente detrás del mío, bloqueándome en el camino de entrada. No tenía forma de mover mi coche para llegar al funeral. Para colmo, Tania, que siempre conduce al trabajo, decidió tomar algo como un taxi ese día, supongo, claramente como un acto de venganza. Y como si eso no fuera suficiente, se llevó el cochecito de bebé, los biberones y la fórmula de leche, dejándome completamente sin preparación. A pesar de las diferencias que he tenido con mi hermano en el pasado, no hablábamos mucho desde que mi mamá y yo nos distanciamos. Él demostró ser un verdadero apoyo en ese momento. Lo llamé llorando, desesperado, y él y mi cuñada llegaron en menos de 20 minutos. Mi cuñada me calmó y me ayudó a preparar a mi hija, trayendo biberones de repuesto, un portabebés y un botecito de leche. Gracias a ellos, pude asistir al funeral de mi mamá con comodidad. Mi hija se portó como un ángel durante el servicio, y aunque estaba hecho un desastre emocional la mayor parte del día, tener a mi hija conmigo, junto con el apoyo de mi hermano y mi cuñada, me dio algo de paz interior. Tania trató de justificar su comportamiento diciendo que ya me había ayudado al permitirme llevar a mi hija a visitar a mi mamá en primer lugar, como si eso fuera algún tipo de favor que debería agradecerle. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Me está costando todo lo que tengo no empacar mis cosas e irme de inmediato. He tomado la decisión de no tolerar más el comportamiento controlador y completamente irracional de Tania. Como siempre, tenía una de sus excusas para justificar lo que hizo, incluso llegó a afirmar que su coche tenía problemas mecánicos, pero no estoy dispuesto a escuchar ninguna de sus mentiras. Nunca quise ser un padre soltero, siempre imaginé criar a mi hija dentro de una familia unida. Pero ahora estoy seguro de que ir por mi cuenta es mucho mejor que seguir con alguien como ella, alguien que no tuvo reparos en pisotearme emocionalmente cuando más lo necesitaba. Mi hermano, que ha sido un gran apoyo en todo esto, ya hizo arreglos para que hable con un amigo suyo que se especializa en derecho de familia. Esa reunión será esta semana, y a partir de ahí, comenzaré a construir una vida diferente para mí y para mi hija. Todavía tengo mi cuenta personal, así que llamé al banco y programé una reunión para mañana. Estoy documentando todo y ya le he dejado claro a Tania que no toque ni un centavo del dinero de la cuenta compartida hasta que todo esté arreglado. De acuerdo, sé que Tania tiene sus momentos buenos y, en algún punto, la amé de verdad, pero no puedo perdonar la manera en que hizo todo lo posible por complicarme durante todo este asunto. Eso no es amor, en absoluto. Todavía siento una enorme culpa por lo que pasó con mi mamá. La extraño más de lo que puedo expresar y me duele pensar en todo el tiempo que perdimos por mi falta de acción. Sin embargo, ahora solo puedo mirar hacia adelante y trabajar para convertirme en alguien de quien ella se sentiría orgullosa a pesar de mis errores.
Sé que muchos podrían pensar que no hice lo suficiente por mi mamá y tal vez tengan razón. De hecho, recuerdo que mi mamá me interrumpió con mucho dolor cuando le dije que Tania y yo habíamos decidido no bautizar a mi hija. Intenté comunicarme con ella durante semanas y meses después de eso. Le envié mensajes de texto, la llamé cuando nació mi hija, pero nunca obtuve respuesta. Realmente desearía haberme esforzado más. Tal vez debería haber ido a su casa, tocado su puerta o incluso buscarla en persona para hablar con ella. Me dolió muchísimo que mi mamá cortara todo contacto conmigo, pero en ese momento dejé que Tania me convenciera de que mi mamá era una persona malvada y vengativa que no quería lo mejor para mí. Ahora, viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Créeme cuando digo que me arrepiento con todo mi corazón de no haber hecho más para salvar esa relación. Al final mi madre demostró ser mejor persona que yo y dejar de lado su orgullo y enojo para buscarme, cosa que siendo su hijo no hice. Siento que tomar esta decisión fue lo mejor para mí y para mi hija. ¿Pero tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado o también habrías decidido seguir adelante solo? Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete a Hey Edit para no perderte ninguno de los videos que subo cada semana. Así podrás disfrutar de más historias como esta y formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.